se nos pide que utilicemos la gráfica de f de x para dibujar la gráfica de f' de x o la derivada de f de x. Los valores son iguales a las pendientes de las líneas tangentes a f de x a valores dados de x. Así que lo que haremos es dibujar varias líneas tangentes a la gráfica de f de x, estime las pendientes de las rectas tangentes y registre la información a continuación. Cada x y pendiente de línea tangente correspondiente nos dará un punto sobre la gráfica de f' de x. Comencemos dibujando en la línea tangente en x es igual a 0, que debería ser este punto aquí. La línea tangente se vería así. Y ahora estime él. Inclina la línea tangente que nos dará una estimación del valor de la función derivada. Entonces, desde el punto de tangencia, observe cómo si subimos 4 unidades, y escribe una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente. La relación de la vertical cambiar a cambio horizontal o aumento de una corrida es igual a 4 divididos entre 1 o 4. Por lo tanto, cuando x es igual a 0, la pendiente de la tangente la línea es igual a 4. El punto 0,4 es un punto en el gráfico de f' de x debido a la simetría de la parábola. Ahora vamos a encontrar la pendiente de la línea tangente en x es igual a 4, que es este punto aquí. La línea tangente se vería así. Y ahora vamos a encontrar la pendiente. Desde el punto de tangencia, observe cómo bajamos 4 unidades, y escribe una unidad. Encontramos otro punto en la línea tangente. El cambio vertical es menos 4. El cambio horizontal es positivo. La pendiente de la tangente. La línea es menos 4, x es igual a 4. Vamos a grabar esto a continuación. Cuando x es igual a 4, la pendiente de la tangente la línea es menos 4. La gráfica de la función derivada contiene el punto 4, menos 4. Y ahora vamos a esbozar en la línea tangente en x es igual a 1. Y luego haremos un boceto de la línea tangente en x es igual a 3. La línea tangente en x es igual a 1 se vería así. Encontremos la pendiente, trabajando de izquierda a derecha. Desde el punto de tangencia, si nos movemos 2 unidades hacia arriba y escribimos una unidad, encontramos otro punto en la línea tangente. La pendiente de la tangente la línea en x es igual a 1 es 2 divide por 1 o 2. Entonces, cuando x es igual a 1, nuevamente la pendiente de la línea tangente o la función derivada el valor es positivo 2. Y ahora vayamos a la tangente la línea en x es igual a 3. Comenzando por el punto de tangencia, si bajamos 2 unidades, el cambio vertical es menos 2, y escribimos una unidad, el cambio horizontal es positivo. La pendiente de la tangente la línea en x es igual a 3 es menos 2, lo que nos da el punto 3, menos 2 en la gráfica de la función derivada. Y vamos a esbozar también en la línea tangente en x es igual a 2. Observe que este es el vértice de la parábola y, por lo tanto, la tangente line es una línea horizontal y todas las líneas horizontales tienen una pendiente de 0. Por lo tanto, cuando x es igual a 2, el valor de la función derivada o la pendiente de la línea tangente es 0. Ahora dibujaremos estos 5 puntos que estarán en el gráfico de f' de x, y luego dibujaremos f' de x. Así que primero tenemos el punto 0,4. Luego tenemos 4, menos 4. 1,2. 3, menos 2. Y 2,0. El gráfico de la función derivada es una línea que pasa estos 5 puntos. De nuevo, tenemos f de x a la izquierda, y tenemos f' de x o la función derivada de la derecha. Me gustaría hacer una conexión más aquí. Observe que f de x está aumentando. F' de x es positivo por encima del eje x y donde f de x está disminuyendo. F' de x es negativo o por debajo del eje x. Observe cómo el signo de f' de x cambia de positivo a negativo en x es igual a 2, lo que corresponde a un alto punto en la gráfica de f de x. Resultó en un pariente, en este caso, un máximo absoluto. Espero que te haya resultado útil.